Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Nos da mucho gusto poder conectarnos con ustedes nuevamente por este medio. Esperamos que esté teniendo muy lindo día. Ha sido un fin de semana muy bonito y esperemos que para usted también. En esta hora traemos un tema que le hemos titulado El propósito de Dios para la familia. Nos da mucho gusto poder compartir estos temas para usted. Para mí siempre los temas familiares, matrimoniales, de los hijos son de mucha importancia para mi vida y espero que también para la vida suya. Amén. Sí, para nosotros es una bendición salir a través de estos medios y como dijo mi esposa, son temas de suma importancia que los toquemos. Amén. Quizás lo vamos a hacer de una manera muy superficial. Le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que a pesar de que hagamos eso, usted sea bendecido, ¿verdad? Porque sabemos que son temas que es imposible agotar la mucha información que hay. Amén. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Amén. Y vamos a comenzar con un versículo de la Biblia que nos habla de la bendición que Dios le dio a los hombres, a la pareja. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 28. ¿Qué es lo que dice, mi amor? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y ejercer dominio sobre los peces del mar y de las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28 es como dice, fue el primer mandamiento que Dios dio al hombre, a la primera pareja del universo, se podría decir, ¿verdad? Y de ahí en adelante vemos, ¿verdad?, cómo sí multiplicaron, pero vemos también que vino mucha problemática después. La Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos con este versículo que el plan de Dios, como dice Jeremías, es para el hombre. El plan de Dios para el hombre es de bendición y no de maldición. Entonces, Dios tiene un plan. Dios tiene, desde un principio, dice, y los bendijo Dios. ¿Y qué es lo que dice? Les dijo fructificados. Entonces encontramos ahí que los planes de Dios para la familia son muy importantes y con mucho futuro. Sí. Pero lamentablemente hay cosas que han afectado el matrimonio. Vamos a hablar de eso. Sí, desafortunadamente han pasado los años, las décadas, ha habido muchos cambios en nuestra sociedad y el enemigo ha sido el principal enemigo de la familia. Vemos que el propósito de Dios de hacer el hombre y la mujer era de tener a alguien, y me imagino, un propósito en nosotros, pero también darnos a nosotros que participáramos del propósito y criáramos a hijos y darles ese propósito también a los hijos, ¿verdad? Pero procrear, o sea, reproducir, como dice aquí el versículo, fructificar y que enseñoraran, o sea, que dominaran y que enseñaran a lo que les había hecho, ¿verdad? La creación. Entonces, vemos cómo el enemigo siempre desde el principio, desde el Adán y Eva en el jardín, él trató de estorbar este propósito, este plan original de Dios para la humanidad, para el hombre. Vemos que la tasa de reproducción en cuanto a conforme han pasado las décadas, ha cambiado mucho. En los 1940, 1950, hasta los 60, 70, por ahí, el promedio de niños, de hijos por familia, por matrimonio, era 3.0. O si no es porque es poquito más, ¿verdad? Especialmente entre los latinos. Pero cambió eso mucho. Ya a medida del 1975 en adelante, fue cambiando esto mucho a grado de que ahorita hasta la actualidad está el promedio de niños por familia 1.5. Un niño y tal vez el perrito es el 5, ¿verdad? Entonces, definitivamente que ha habido mucho cambio, mucha diferencia, ha disminuido la población. Muchos han dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en China, ¿verdad? Se dice que fue porque había una sobrepoblación. Entonces también empezaron a darse mucho los abortos, especialmente en los 70s, cuando hubo ese cambio, ¿verdad? La revolución del rock, la revolución sexual, y hubo en las universidades un conocimiento humanista mucho más alto, ¿verdad? Empezaron a incrementar muchas cosas en cuanto a un nivel muy se podría decir, radical. Y de ahí también fue cuando se aprobó la pastilla, ¿verdad? Birth Control, anticonceptiva. Entonces, todo eso provocó que también bajara el índice de nacimientos.
Es que vemos aquí que una de las cosas bien claras que se ven es que el diablo, la palabra diablo quiere decir enemigo, enemigo de Dios. Él no estaba contento con la creación humana. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Exacto. Y una de las bendiciones que iba a tener el hombre, no iba a poder ser criador, porque solo Dios es el criador, pero sí iba a poder tener el privilegio de procrear. Procrear y ese es un privilegio grande que el diablo no tiene. Usted sabe, él no puede procrear. Entonces viene y ataca la primera bendición, sé fructífero. Entonces, por supuesto, la sobrepoblación ha llevado a que tengamos medidas de planificación, pero hubo países, como usted lo sugirió y lo dijo, la China y algunos otros, que de alguna manera al enforzar eso, lo que hicieron también fue abrir una puerta grande. Y esa puerta los llevó a los abortos, lo llevó a que padres asesinaran a sus propios hijos, porque el aborto premeditado es un asesinato. Sí. Y eso es contra las reglas de Dios. Me gustó mucho lo que mencionó, mi amor, cuando dice, ¿verdad? Lo único o lo primero que nos asemeja a nosotros a nuestro Creador es procrear. Procrear, exacto. Porque de otra manera nosotros no podemos crear como Dios lo hizo. Entonces Dios nos da ese privilegio a nosotros de procrear. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando, hermanos, ¿verdad? Volviendo a las estadísticas y cómo se han visto los cambios, ¿qué ha sido lo que ha afectado a nuestra sociedad? ¿Por qué ha habido ese decline en valores? ¿Por qué ha habido ese decline también? No solamente en nacimientos y cómo el enemigo se ha metido por ese lado, ¿verdad? Del aborto, de bajar la población. Quiere como en una forma eliminar al ser humano en sí, ¿verdad? Ese ha sido el plan del enemigo desde un principio de la creación. Desde un principio, como les decíamos, se metió al jardín y quiso estorpear o quiso desviar el plan original de Dios. El plan original era que nosotros fuéramos fructíferos, que nosotros fuéramos bendecidos y, por supuesto, el enemigo no quiso eso. Claro, claro. La familia juega un rol muy importante en la sociedad. Si nosotros, conforme nosotros sembramos los valores en nuestros hijos, los principios, es como se va a ver la sociedad, ¿verdad? Nosotros, y ahorita yo estaba leyendo un libro en una ocasión donde decía, ¿verdad?, que cuando las mujeres empezaron a usar pastillas anticonceptivas, a tener más profesión, a salir del hogar en sí, no estamos contra las carreras de ninguna manera, al contrario, ¿verdad? Todo en un balance, por supuesto. Todo en un balance, exacto. Pero cuando se dice claramente que cuando se empezó en los 1970, fue cuando empezaron más gangas, más robos, más crimen en la sociedad, en las ciudades, estamos hablando de edad global, pero como aquí es el país, por supuesto, más desarrollado, aparte de Europa, es donde se empezó a mirar mucho más. Es que la ausencia de los padres en casa vino a traer un descuido definitivamente en los hijos, y que era la bendición, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. Así es. Herencia de Dios. Y cuando nosotros provocamos, o el diablo, que el Señor lo reprenda, provocó a que el hombre descuide la primera bendición que tenía, de Amén. procrear, de tener hijos. Es una bendición. Entonces, el enemigo, primeramente en la planificación, después viene y quiere atacar, porque ahora muchos gobiernos se han dado cuenta que las limitaciones que pusieron están haciendo que disminuya su natalidad bastante, y están en peligro de extinción. Entonces, pero el enemigo sigue trabajando, y hoy en día está trabajando de diferentes maneras. ¿Cuál es la otra manera como está trabajando? La otra manera de cómo está trabajando el enemigo, otro robo, es por medio del humanismo, el yo. El humanismo viene de muchas maneras, pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Se ha metido a nuestras universidades, Sí. a nuestras secundarias, y aún, apreciado amigo y amiga que me escuchas, hasta nuestras primarias, desde kinder está empezando.
Entonces el humanismo lo que está enseñando hoy en día es el yo, primero yo, el hombre es el que hizo todo, no Dios. Mi carrera es primero, mis necesidades son primero, entonces ahí nos está sembrando, ¿verdad? Como la familia, hermano, y si nosotros sabemos, ¿verdad? La familia, el ser padres es un sacrificio. Seguro. No es nada, no es algo fácil, es una responsabilidad sumamente importante y grande, fuerte. Entonces, la sociedad, por medio del humanismo, lo que está diciendo, eso no lo puedes sobrellevar. Tú eres más importante, primero cuídate tú. Y lo vemos ahorita como está, ¿verdad? Lo vemos por medio de la media social, y no solamente la media social, lo que es Facebook, lo empezamos a ver desde hace mucho, desde que se hizo la primera televisión. Sí, entró a nuestros hogares. La bendición, mi amor, de procrear, de que hay una unidad entre un hombre y una mujer, potencializa esa relación o el humano de una manera tan grande en un hijo. Amén. Entonces, ese hijo recibe el potencial de dos padres, y entonces ese hijo trae un potencial grandísimo que necesita ser dirigido, que necesita ser ayudado, pero que ha hecho el humanismo, el yo, como usted lo enseña, ha hecho que los padres o la madre especialmente abandone el hogar y se vaya a trabajar y tenga que ocupar a niñeras y se tenga que ocupar a veces la televisión, porque llegan cansados los dos de trabajar y lamentablemente los niños están pagando la consecuencia. Exacto. Nuestra sociedad está pagando la consecuencia. Nuestra sociedad. Porque hoy en día vemos tanto desenfreno, ¿verdad? En cuanto a la crianza, no solamente en la juventud, en las escuelas. Vemos ahorita que la institución familiar, lo que es el matrimonio, lo que es la institución establecida como Dios la puso, matrimonial, se ha redefinido. Seguro. Ya no es hombre y mujer, sino que, y yo sé que este es un tema para muchos, podría ser un poco controversial lo que voy a decir, pero ya no es, ¿verdad?, hombre y varón, hombre y mujer, como Dios, como Dios lo quiso, lo intentó, sino que es mujer y mujer, el mismo sexo. Entonces, ahora, es exactamente lo que pasó cuando hubo la planificación familiar y la restricción provocó que el aborto se diera bastante. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el humanismo como puerta entra? Bueno, hay un montón de cosas, como lo estamos diciendo, que es el descuido de la familia y lo paga la sociedad. Pero también ha provocado precisamente esto, confusión de identidad. Pero este es un plan del diablo por causa de que, usted lo acaba de decir, la procreación se da por un hombre y una mujer. Exacto. No por dos hombres, no por dos mujeres. Ahí se acaba la procreación. Entonces, ese es el plan del enemigo, que la procreación sea truncada. Porque en eso es donde más nos parecemos a Dios, en que estamos procreando, que estamos haciendo algo. El diablo quiere exterminarnos, el enemigo quiere exterminarnos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que saber direccionar a nuestros hijos. Desde pequeños, sembrarles. Si son niñas o si son niños, guiarlos. Por eso, la presencia de un padre es bien importante para criar a los hijos. La importancia de una madre es bien importante. Entonces, padres irresponsables. Ahorita vemos muchos padres solteros. Exacto. Se ha dado en extremo el divorcio, los embarazos fuera del matrimonio. Todo eso provocado a que se pare la procreación. Esa bendición de procrear y esa bendición de multiplicarnos está siendo afectada. Lamentablemente venimos ¿cómo se podría decir?, arrastrando o sufriendo mucho de lo que nuestros padres o lo que nuestros antepasados hicieron. En los 70s empezó el índice de divorcio a subir radicalmente y se dio porque había mucha más oportunidad para la mujer. Ahora, muchos de nosotros, especialmente la mujer, yo soy obviamente mujer, podríamos decir, no, hermana, pero esto fue una bendición, ¿verdad? Fue una bendición, pero siempre cuando nos vamos a un extremo, cuando no hay un equilibrio, acordémonos de la ley del péndulo, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio, si no, va a haber un desenfreno. Correcto. Entonces,
Sí, fue muy bonito, ¿verdad? Recibir esas libertades que se nos dio. Yo estoy totalmente de acuerdo y por esas libertades de votar, ¿verdad? De tener más libertad de estudiar, pero a la vez nos quitó también muchos valores familiares, nos quitó otros privilegios que como mujeres y como varón, como padre, ¿verdad? Debemos de tener. Hay un libro que me llama mucho la atención donde James Dobson habla de, no sé si sea James Dobson o Tim LaHaye, donde habla, se parece que es James Dobson, donde habla de la generación sin padres. Oh, sí. La generación sin padres se ha debido, apreciado oyente, por este mismo movimiento humanista, ¿verdad? Que hubo, porque la mujer tuvo que salir, porque hoy vemos tanto divorcio, ¿verdad? El índice de divorcio ha subido bastante. No hay padres, no tengo la estadística exactamente, pero creo que es 45% de los hijos que viven con un solo padre o madre o padre. Imagínense, eso Bueno, es en el 2000. eso fue, sí, por eso Sí. no quiero que En el me... 2000 el doctor Dobson, o un poquito antes del 2000, él sacó unas estadísticas o estudió las estadísticas y solo el 15% de los niños en ese tiempo tenían a papá y mamá. El tremendo. 15%. Entonces quiere decir que... El 2000. Exacto. Eso es terrible. Ahora, ¿por qué es importante mamá y papá en el matrimonio, en el hogar? Porque nosotros dirigimos a nuestros hijos. En el Salmo 127, que me encanta ese salmo, que toda familia debe integrar a Dios en su familia. Exactamente. Toda familia. Por eso, pero dice, termina ese versículo o ese capítulo, dice, aquí el don del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Pero me llama la atención esto, como flechas en la mano del guerrero. Los padres deben de ser guerreros, porque los hijos son flechas. Pero cuando los padres no son agresivos, no saben direccionar a sus hijos, sino que lo que hacen es, pues vamos a trabajar, que Exacto. la niñera, que la televisión, que todo esto eduque a nuestros hijos y al final terminamos como padres frustrados porque los hijos salieron peor que uno. Exacto, dice, no mejoramos, las generaciones por venir. Y tenemos que mejorar nuestra generación. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos 3 hijos que Dios nos ha bendecido y que sabemos que van a ser mejores y están haciendo cosas mejores que las que hicimos nosotros. Exacto. Y si hubiéramos podido, hubiéramos tenido más, pero no pudimos. ¿Por qué? Porque quiero regresarme al punto que hablábamos previo. De ninguna manera, apreciado oyente, estamos diciendo que, porque ¿verdad? El verso que leíamos, o dice, y bienaventurado el varón que llena su aljaba de ellos, ¿verdad? De los hijos. No, ¿verdad? Qué bendición, porque esa es, en la Biblia vemos que la bendición para una mujer era procrear, dar a luz. La maldición era cuando era estéril, ¿verdad? Era como maldición de parte de Dios. Entonces, no estamos diciendo de tener un montón, ¿no, hermana? Pues no estamos en los tiempos de los antigüedad, vamos a decir ningún número. No, debe de haber planificación, definitivamente. Debe haber. Definitivamente, porque cuántos hijos podemos ver, uno tiene que planificar a cuántos los puedo alimentar, a cuántos puedo mandar ahorita tan carísima que es la escuela, ¿verdad? A cuántos voy a poder mandar a estudiar. Entonces, tiene que haber planificación en todo lado, ¿verdad? Mi casa es suficientemente grande para tener 2, 3, 4 hijos. Mis finanzas están en orden para mantenerlos, ¿verdad? Porque son, como decíamos al principio, es un sacrificio en todo aspecto. Sí, tener hijos para descuidarlos no es correcto. No. Tener hijos para que los eduque el gobierno y tampoco es correcto. Ahora, ¿cómo direccionamos a nuestros hijos si son flechas? Comienza en la educación de casa. Exacto. Comienza en las morales que le siembra uno en casa. Hay mucha gente que lamentablemente se enoja con los maestros, vaya a hacer escándalos en la escuela porque mi hijo esto... No, ¿qué está aprendiendo en casa? Porque en la casa es donde comenzamos nosotros a formar esas flechas para ver hacia dónde van a llegar. Pero le echamos la culpa hoy al maestro, a los amigos y a un montón de cosas, ¿verdad? Porque no estamos tomando nuestra responsabilidad y los hijos se nos están perdiendo en casa. Desafortunadamente y tristemente así es. Nuestra responsabilidad, apreciado oyente, como padres, es educar, enseñar a nuestros hijos.
Esas flechas que dice este salmo, ¿verdad? Son nuestros hijos, los guerreros somos nosotros. Entonces debemos de educarlos en moral, en principios, conforme la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de preceptos, empezando con los 10 mandamientos. Entonces, pero es bien importante que antes de educar, nosotros como pareja estemos alineados a la palabra y estemos de acuerdo, porque no podemos decir, yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia y se convierta al evangelio y sirva al Señor, cuando nosotros no estamos haciendo ello, sino que estamos haciendo lo contrario. Exacto. Nosotros queremos darte un consejo, Amén. hermano, amigo que estás escuchando. Los valores que se van a sembrar en los hijos es porque ya los hemos adoptado los padres. El ejemplo somos nosotros. Ellos, cuando vean un mal ejemplo, lo van a distinguir y van a decir, mis papás no hacen esto, mis papás viven diferente. Entonces, queremos orar por ti, queremos dejarte saber que Dios te puede ayudar. Amén. Aunque tus hijos ya estén grandes, hay que orar por ellos para que los hijos de tus hijos sean bendecidos. Ahora tú tienes un trabajo, ve con los nietos, bendice a tus nietos, háblales, enseña lo que no le enseñas a tus hijos, si te lo permiten tus hijos. Entonces, pero es importante que comencemos ya a hacer la diferencia en los niños. Tomémonos tiempo con nuestros hijos, con nuestros nietos, y si tienes tiempo con tus bisnietos. Sí, el primordial trabajo es de los padres, primordial. Los abuelitos y los, ¿verdad?, ya quedan en segundo plano. El primer responsable es el padre biológico directamente. Es el primero. Entonces, porque a veces, ¿verdad?, es lo que queremos hacer, dejarle, no, pues que tu abuelita te diga, no, o que el maestro, como estamos diciendo en este caso, ¿verdad?, de las escuelas, que a veces dejamos que el maestro sea el que los corrija. No es el lugar del maestro hacer esto, sino nos corresponde a nosotros. A nosotros. Amén. Esperamos que este tema haya sido bonito. No sé si tiene algo más que agregar. No, simplemente orar y pedirle al Señor que bendiga a cada matrimonio que está, pues si tienes hijos pequeños, bendícelos, dales tiempo. Si tienes hijos adolescentes, envuélvete en sus actividades también. Y si tus hijos ya están grandes, pues no dejes de bendecirlos, porque la Biblia dice que la bendición del Padre tiene mucho efecto en los hijos. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu bendita mano sobre cada uno de los que están escuchando, sean padres o hijos, Señor, o nietos, Señor. Te suplicamos, Señor, un día van a ser padres si son hijos, Señor. Así es, Padre. O si son padres a esos hijos que ellos tienen, Señor, te pedimos que les des gracia y sabiduría para poderlos educar, para poder ser de bendición en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén, Señor. Gracias. Pues Dios te bendiga, apreciado oyente. Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros estos minutos y esperamos que haya sido de bendición. Déjanos tus comentarios, tus necesidades que tengas o preguntas. Nos gustaría mucho escuchar de ti. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Adiós.